En los áridos desiertos de Judá, donde el viento arrastra el polvo como si recogiera susurros antiguos, se esconde una de las escenas más desconcertantes de la historia bíblica. No es una visión, no es una parábola, es un evento real, inexplicable y profundamente espiritual. Bienvenido a Sendas de Sabiduría, el canal donde las historias de la Biblia cobran vida para tocar el alma. Hoy, prepárate para descubrir una historia que tal vez nunca escuchaste de esta manera. Suscríbete si anhelas caminar cada día por estas sendas de sabiduría. El llamado de fuego. ¿Quién era ese profeta cuya presencia seguía trayendo vida aún después de la muerte? Su nombre, Eliseo, discípulo del poderoso Elías, heredero de un manto cargado de unción, pero también de enigmas. Eliseo no fue un profeta común. No vivía en palacios, pero los reyes buscaban su consejo. No blandía espadas, pero su voz derribaba fortalezas. Cada milagro que realizó, las aguas sanadas, el aceite que no se agotaba, el niño que volvió a la vida, era un eco del Dios que transforma lo imposible. Su historia comienza en lo simple, pero su legado trasciende hasta la eternidad. Hoy nos adentraremos en una vida que no murió del todo. Presencia sobre posición. Antes de que los milagros lo rodearan como un manto invisible, Eliseo era un hombre entre surcos, guiando bueyes y sembrando en la tierra. Su vida transcurría entre polvo, sol y rutina, hasta que un día el cielo interrumpió su jornada. Elías, el profeta del fuego, descendió del monte con paso firme. No traía palabras, solo un gesto. Lanzó su manto sobre Eliseo. Ese simple acto, silencioso, pero cargado de propósito, lo cambió todo. Era más que un símbolo. Era una invitación divina, una comisión que lo arrancaba de la comodidad para llevarlo por sendas donde pocos se atreven a caminar. Eliseo no titubeó. Quemó sus yugos, sacrificó sus bueyes y cocinó sobre la madera de su antiguo trabajo. Lo dejó todo, literalmente. Su despedida fue un altar, porque cuando Dios llama, llama con fuego. ¿Quién hace eso hoy? ¿Quién renuncia al terreno seguro por la voz de Dios? Eliseo no era simplemente un seguidor, era un hombre dispuesto a morir a su pasado para vivir para lo eterno. Ese es el tipo de personas que Dios usa para dejar huellas eternas, incluso en los huesos. El poder del manto. Durante años, Eliseo caminó tras los pasos de Elías, no como un espectador, sino como un aprendiz hambriento de lo eterno. Mientras otros profetas observaban desde lejos, Eliseo estaba cerca, vertiendo agua sobre las manos de su maestro, absorbiendo cada palabra, cada silencio, cada oración lanzada al cielo. Era en ese caminar diario donde Dios estaba moldeando su espíritu, no en la plataforma, sino en la intimidad, no entre multitudes, sino entre montañas, cuevas y valles, donde Elías y Eliseo hablaban con el Dios que responde con fuego. Y llegó el día de la separación. Elías, sabiendo que su tiempo se acercaba, le dijo: «Quédate aquí». Pero Eliseo, firme como roca, respondió: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Segunda de Reyes 2:2. No buscaba posición, buscaba presencia. Entonces, en un torbellino de gloria, Elías fue arrebatado, y al caer el manto, Eliseo lo recogió. No con orgullo, sino con temor reverente. Sabía que lo que acababa de recibir no era un símbolo, era una carga santa. El fuego de Dios no cayó en espectáculo, cayó sobre hombros dispuestos a arder. Con el manto de Elías aún empapado de gloria, Eliseo regresó al Jordán. Detrás de él, el vacío que deja un maestro ascendido. Delante, las aguas que una vez se abrieron para Elías. Ahora, todos los ojos estaban sobre él. No tenía ejército, no tenía título. Solo una pregunta ardía en su alma: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpeó el agua con el manto. El Jordán se abrió. En ese instante, no solo se partió el río, se partió la duda.
El espíritu que reposó sobre Elías ahora reposaba sobre Eliseo. No era una copia, era una continuación con su propio sello profético. Menos fuego desde el cielo, más milagros silenciosos que transformaban hogares, aldeas y corazones. Porque Eliseo no vino a impresionar, sino a revelar que Dios habita también en lo cotidiano, en el aceite de una viuda, en el agua de una fuente contaminada, en el susurro que devuelve la esperanza a los olvidados. Y aunque sus milagros no tenían el estruendo de su antecesor, su profundidad hablaba de un Dios cercano, que no solo desciende con fuego, sino que se queda para sanar. La fuente sanada. La ciudad de Jericó, aunque parecía próspera, ocultaba una herida mortal. Sus campos eran estériles, sus aguas, veneno líquido. La vida se apagaba lentamente, hasta que un hombre caminó por sus calles con el poder de restaurar lo que otros daban por perdido. Eliseo, con mirada serena pero autoridad divina, pidió un nuevo vaso y sal. No parecía lógico. ¿Sal para sanar agua? ¿Un recipiente humano para contener un acto divino? Y sin más, caminó hasta el manantial, el corazón contaminado de Jericó. Vertió la sal y declaró: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Segunda de Reyes 2:21. Desde aquel día, el agua floreció, lo invisible se volvió fértil, la muerte fue reemplazada por esperanza, porque donde el hombre ve ruina, Dios ve terreno fértil para un milagro. Escribe amén en los comentarios si esta palabra está hablando a tu vida. Esta escena nos recuerda que muchas veces el problema no está en lo visible, sino en la fuente. Y solo cuando permitimos que Dios intervenga en el origen de nuestras heridas, podemos ver una sanidad completa. El aceite en vasijas vacías. Ella era viuda, desposeída, a punto de perder a sus hijos por una deuda impagable. Su casa, silenciosa, resonaba con el eco de la desesperanza. No tenía oro ni tierras, solo una vasija y un poco de aceite. Eliseo escuchó su clamor, pero no le ofreció una limosna. Le ofreció una oportunidad para ver lo invisible. Ve y pide vasijas prestadas, muchas, y no pidas pocas. Segunda de Reyes 4:3. Fue su instrucción. Su milagro requería participación, fe que se moviera incluso en el vacío. Cerró la puerta. Ella y sus hijos comenzaron a llenar vasijas, y mientras el aceite fluía, su fe crecía. Vasija tras vasija, el milagro se multiplicaba en el silencio del hogar. No hubo truenos, solo un fluir constante de provisión celestial, hasta que se acabaron las vasijas, no el aceite, porque Dios detiene el milagro, no por falta de poder, sino por falta de espacio. ¿Cuántas bendiciones dejamos de recibir porque no traemos suficientes vasijas vacías? ¿Cuánto aceite hemos limitado por tener corazones llenos de autosuficiencia? Este milagro nos recuerda que el cielo se derrama donde hay vacío disponible. El hijo que volvió a la vida era un milagro y ahora yacía sin vida. El hijo de la Sunamita, aquella mujer generosa que había abierto su casa y su corazón al profeta Eliseo, había sido un regalo del cielo. Pero un día, mientras jugaba en el campo, cayó y no volvió a levantarse. La madre, lejos de entregarse a la desesperación, se montó en un asno y fue en busca del profeta. Su fe no gritaba, pero era firme. «Todo está bien», dijo, mientras su corazón se desgarraba por dentro. Segunda de Reyes 4:26. Ella sabía que quien había prometido vida también podía devolverla. Eliseo llegó, subió al cuarto, cerró la puerta, se tendió sobre el niño, ojos con ojos, boca con boca, manos con manos. No fue un rito, fue un acto profético, un intercambio, un clamor silencioso entre la muerte y la vida. Y el cuerpo del niño entró en calor. Estornudó 7 veces y vivió. Dios no solo resucitó al niño, resucitó la promesa. Porque cuando Dios te da algo, no permite que el enemigo lo robe sin luchar por ello. Y cuando algo muere en tus brazos, no significa que ha muerto en el corazón de Dios.
El fuego que cayó sobre Eliseo no fue de llamas, sino de propósito, obediencia y poder del cielo. Cada paso tras Elías, cada milagro en Jericó, cada gota de aceite multiplicada, fueron señales de un profeta que no buscó fama, sino la doble porción del Espíritu de Dios. Pero esta historia apenas comienza. Próximamente en la parte 2, el profeta que vio lo invisible, veremos cómo Eliseo enfrentó reyes, reveló visiones y abrió los ojos de un siervo temeroso para mostrarle que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta amén si Dios habló a tu vida. Comparte esta enseñanza con alguien que necesita recuperar el fuego de su llamado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la parte 2 de esta serie, Eliseo, fuego que no se apaga. Y recuerda, aún hoy, Dios sigue levantando profetas con el manto del cielo. ¿Eres tú uno de ellos?